Hola, hola, muy buenas tardes. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Benicio Sánchez Miranda, acá desde Escazú, dándole gracias a Dios una vez más, un viernes más, por la oportunidad que nos da de estar acá reunidos a través de la plataforma de Chofar TV, Costa Rica, a través de Luz a la Nación en Radio. Próximamente tendremos la oportunidad también de estar a través de YouTube y también a través del stream privado. Cada uno de ustedes sean bienvenidos, agradecidos con el Padre Celestial una vez más porque nos está congregando a través de esta plataforma, a través del Facebook Live también. Y qué mejor que un viernes con el programa este debemos saberlo. El día de hoy es interesante porque estaremos hablando sobre la profecía del profeta Baruch. Hago la aclaración de una vez, si usted lo va a buscar en una Biblia cristiana evangélica, no lo va a encontrar. Este libro se encuentra entre los libros apócrifos que son de la Biblia católica. Recordemos que hay 7 libros de más en la Biblia católica con respecto a la Biblia protestante, como se le llama algunas veces, o bíblica evangélica. Pero me llama poderosamente la atención porque es todo lo que acontece, el por qué Dios manda al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, lo manda directamente al cautiverio en Babilonia por 70 años. Entonces, es interesante y independientemente de las diferencias doctrinales que se pueda tener entre la interpretación que se pueda tener en este libro Baruch, me llama poderosamente la atención porque muchas de las cosas que habla Baruch en este caso están relacionadas a lo que está aconteciendo el día de hoy también. Entonces, como me llamó poderosamente la atención, pues entonces lo leo para ustedes. Son varios versículos, es pequeño, la verdad que son solamente 6 capítulos, pero sí definitivamente se las trae. Es una profecía interesante. Los primeros 5 capítulos sí se le atribuye en todo momento a Baruch su autoría. El sexto capítulo se ve en todo momento que es más bien una carta enviada por el profeta Jeremías, porque Baruch y Jeremías eran muy cercanos, eran contemporáneos, se manejaban incluso a nivel de la doctrina, a nivel de la profecía. Incluso se habla de que lo que fue Baruch era uno de los escribientes que tenía Jeremías para cuando había que enviar la profecía a los pueblos. Entonces, es interesante, es interesante. Vuelvo a lo mismo y hago la salvedad. Aquí no voy a entrar en las situaciones meramente teológicas, entre la diferencia entre no ser un libro reconocido por la Iglesia Cristiana Evangélica, pero sí me interesa de suma manera rescatar de este libro lo que es el por qué va el pueblo de Israel 70 años al cautiverio. Y parte también de lo interesante de esto, que también se da, es que Jeremías en su momento también lo va estipulando, también lo va mencionando. Así es que vamos primero que todo a poner este programa en las manos del Señor, que sea Él verdaderamente que tome el control de todo eso y que tengamos la oportunidad realmente de analizar, de meditar, de hacer una retrospectiva, de hacer un autoanálisis para analizar y ver verdaderamente qué podemos estar haciendo nosotros en contra de lo que sería tener la oportunidad de estar nosotros salvos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de pecado estamos cometiendo? ¿A qué le estamos dando nosotros lugar diferente al que realmente Dios es el que se lo merece? Así es que les invito a cada uno de ustedes para que en esta tarde de viernes tengamos la oportunidad. Primero que todo vamos a orar, como se los dije. Después de esto, les agradecería muchísimo que cada uno de ustedes comparta la señal
porque usted está llamado, igual que yo, a ser agente de cambio, a ser una persona que se apasiona por el Evangelio. Entonces conviértase usted también en una persona evangelizadora. Así es que vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta tarde queremos agradecerte una vez más por el soplo de vida. Una vez más, Señor, tú has traído la bendición, tú una vez más nos estás congregando a través de esta plataforma. Señor, haz que esta tarde sea realmente un refrigerio espiritual para cada uno de nosotros y que nos permitas realmente, Señor, poder discernir, poder entender, poder manejarnos en las cosas que tú realmente quieres que nosotros podamos reconocer, en las cuales hemos fallado, nos hemos apartado del camino, Señor. Y qué mejor, Señor, saber que tú quieres que todos lleguemos a ser salvos, que tú quieres que todos lleguemos a tener el conocimiento de la verdad y que esa verdad la encontramos única y exclusivamente a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, a través de nuestro hermano Jesús. En esta tarde, Señor, queremos agradecerte porque tu amor, tu fidelidad, tu bondad, tu gran entrega, tu gran confianza que todavía aún tienes para con nosotros, nos has permitido en este momento, en este día, pues ser impactados con tu palabra. Una vez más, gracias Señor, te damos hoy y siempre. Amén. Bueno, hermanos, ya saben, 30 segundos, por favor. Vamos a compartir esta señal con otros porque es muy importante que el pueblo de Dios sepa sobre los tiempos actuales que se están dando. Así es que la profecía de Baruch, esto es como les decía, es un libro apócrifo, no lo va a encontrar usted en una Biblia evangélica protestante, como se le dice en otros momentos, pero sí lo va a encontrar en una Biblia católica. Rescato, vuelvo lo mismo, los versículos que me llaman poderosamente la atención, que es una exhortación, es una edificación y también es de consuelo. Así es que vamos, 30 segundos. Ok, vamos a leer primero que todo del libro de Baruch, capítulo 1, del versículo 17 al 22. En este caso, el profeta Baruch hace referencia a lo que ha sucedido con el pueblo y por qué es que se están dando estas situaciones. Entonces dice el Baruch capítulo 1, versículo del 17 al 22, dice: pecado hemos cometido contra el Señor Dios nuestro y no le creímos, faltos de confianza en Él, y no le estuvimos sumisos, ni quisimos escuchar la voz del Señor Dios nuestro para proceder conforme a los mandamientos que Él nos había dado. Desde aquel día en que sacó de la tierra de Egipto a nuestros padres hasta el presente, hemos sido rebeldes al Señor Dios nuestro y disipados o entregados a nuestros vicios, nos apartamos de Él por no oír su voz. Versículo 20. Por lo cual se nos ha apegado muchos desastres y las maldiciones intimidadas por el Señor a su siervo Moisés, por el Señor que sacó de la tierra de Egipto a nuestros padres para darnos una tierra que mana leche y miel. Maldiciones que estamos experimentando en el día de hoy. Nosotros, empero, no quisimos escuchar la voz del Señor Dios nuestro, según lo que decían los profetas que Él nos tenía enviados. Y cada uno de nosotros nos fuimos tras las inclinaciones de nuestro perverso corazón,
a servir como esclavos a dioses ajenos, obrando la maldad delante de los ojos del Señor Dios nuestro. Aquí el profeta Baruc está siendo muy claro. ¿Por qué están siendo ellos esclavos? ¿Por qué ellos están experimentando toda esa maldición? ¿Por qué ellos están experimentando toda esa situación? ¿Por qué? Porque se convirtieron en hombres y mujeres viciosos. Porque decidieron no escuchar la voz de los profetas. Porque decidieron irse hacia deidades paganas. Decidieron irse y darle la espalda a Dios y se fueron a dioses ajenos. Entonces, qué interesante es porque cuando nosotros estamos leyendo cualquier libro de la Biblia, nos damos cuenta que tenemos un Dios celoso, un Dios que no comparte su gloria con nadie. Pero aparte de eso también hay algo sumamente importante, que es que como Dios celoso, que Él no comparte la gloria con nadie, también analizamos y vemos de que la paga del pecado es la muerte. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero abogado tenemos delante del Padre. Pero parte de las cosas que Dios no soporta, poniéndolo entre comillas, es que nosotros nos vayamos hacia deidades paganas, que nosotros nos vayamos hacia dioses externos, que nosotros nos vayamos hacia dioses de yeso, de madera, ahí incluso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 6. Pero aparte de eso es que todo aquello que nosotros nos metemos dentro de esa cápsula de idolatría, dentro de esa cápsula de desenfreno, en esa cápsula, en esa burbuja de que nos metemos y empezamos a idolatrar aquel vehículo, empezamos a idolatrar a nuestra novia o a nuestra esposa o a nuestros hijos, y esto empieza, o por qué no, algún bien material, y esto empieza a quitarle el lugar a Dios. Ese tipo de idolatría es lo que Dios no permite. Entonces, esto es muy fuerte. ¿Por qué? Porque ya encontramos en esta profecía de Baruch cómo en en estos primeros versículos del 17 al 22, cómo hace ver Baruch las situaciones que se están dando. Después viene, saqué para esta reflexión el capítulo 2 del versículo 1 al 5. Dice así, el encabezado del capítulo: los judíos de Babilonia confiesan sus pecados y que justamente los castiga el Señor. Imploran la misericordia que tiene prometida a los que se arrepienten. ¿Ok? Entonces voy a leer para ustedes en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5. Por este motivo, el Señor Dios nuestro cumplió su palabra que nos había ya intimado a nosotros y a nuestros jueces gobernadores de Israel, y a nuestros reyes y a nuestros príncipes y a todo Israel y Judá, de que traería el Señor sobre nosotros grandes males, tales que jamás se habían visto debajo del cielo, como los que habían sucedido en Jerusalén, conforme a lo que se haya escrito en la ley de Moisés. Versículo 3. Y que el hombre comería la carne de su propio hijo y la carne de su propia hija, y entregaros el Señor en poder de todos los reyes, con marcados nuestros para escarnio y ejemplar de desolación en todas las naciones, por entre los cuales nos dispersó el Señor. Versículo 5 dice: esclavos hemos venido a ser y no amos, por haber pecado contra el Señor Dios nuestro, no obedeciendo a su voz. Ya aquí el profeta Baruch está hablando del tiempo de cautiverio que tienen 70 años en Babilonia. Ellos son conquistados por el rey Nabucodonosor y incluso parte de las cosas que suceden cuando nosotros vamos, digamos,
al libro de Daniel, que también era más o menos contemporáneo con Jeremías y también con Baruch, nosotros nos damos cuenta y analizamos cómo a los amigos de David, perdón, de Daniel, incluso a Daniel, que se llamaba Belsasar, le cambian, bueno, Daniel, que se llamaba Daniel, le cambian un nombre totalmente babilónico, que es Belsasar. Después y Abednego, que son los tres amigos, también les cambian en todo momento su nombre y les ponen nombres babilónicos. Entonces, ya ahí empiezan ellos a perder, no ellos cuatro, sino el pueblo de Israel empieza a perder la identidad como hijos de Dios. Ellos empiezan a perder las situaciones, su norte, empiezan a perder toda la situación de su entorno, a olvidar incluso, perdón, a olvidar incluso todo lo que Dios había hecho con sus ancestros, con sus padres, para sacarlos de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Dios se cansa de su pueblo de ver que son de servidumbre, se cansa de su pueblo de ver que siguen con costumbres de la vieja guardia, digamos así, que es más que todo idolatría a dioses falsos, a dioses ajenos, siguen fabricando las deidades egipcias y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay un momento en que Dios dice, un momento, ya no más, ya no más, ya no hay vuelta de hoja, ya no soporto esto. Voy y a través de los profetas empieza a hablar y empieza a decir cómo son las situaciones y qué es lo que va a suceder. Cuando nosotros en el siglo XXI, en el año 2022, estamos escuchando que para el 2023 Dios va a traer poda a los altares, que Dios va a empezar a traer juicio sobre los altares, porque todo empieza por la casa de Dios, como dice el mismo apóstol Pedro. Es importante que nosotros entendamos el don profético. Los profetas siguen hoy hablando de las cosas que Dios les está hablando a ellos para que se los remitan al pueblo. Ahora, hay algo muy importante. Así como también hay verdaderos profetas, también hay falsos profetas. Así como hay profetas que lo tienen de oficio, hay otros que no tienen de oficio, más bien son mentirosos y son fáciles de ser identificados. Ahora, qué importante es que nosotros podamos ver, permítame un segundo. Qué importante es que nosotros podamos discernir, porque hace falta una voz cantante, hace falta una voz profética que anuncie, que le diga a la iglesia de Cristo, es por aquí donde debemos de caminar, porque Dios nos está llamando a caminar en unidad. No me confundan que estoy hablando en unidad a un ecumenismo. Es totalmente otra cosa, es otro mundo totalmente diferente. Las tinieblas quieren en todo momento un ecumenismo. El Evangelio quiere estar todos en unidad, estar todos unánimes en un mismo Evangelio. Eso es muy diferente a ser una línea muy delgada del ecumenismo. Es totalmente otra cosa. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Son tiempos muy difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos de mucha confusión, que lo único que podemos hacer nosotros es, como lo he dicho ya en otras ocasiones, es que si nosotros no conocemos al autor de este libro, que es la Sagrada Biblia, nosotros vamos a tener problemas muy serios, porque entonces más fácilmente nos van a engañar, más fácilmente seremos confundidos. Ay, hermano Marco, pero es que a mí me cuesta mucho leer la palabra del Señor. Pídale al Espíritu Santo que le revele, pídale al Espíritu Santo que le ilumine, pídale al Espíritu Santo cuál es la mejor opción para empezar a leer la palabra. Si me preguntan a mí, pues yo le podría recomendar que empiece por los 4 evangelios.
Entonces usted va a empezar a leer Mateo, después va a seguir leyendo Marcos, después va a seguir leyendo Lucas, después va a seguir leyendo el Juan, los 4 evangelios. ¿Y esto por qué? Porque sea como sea, el latino pues ha tenido la costumbre y ha tenido la bendición, entre comillas, de que por lo menos en Semana Santa pasaba viendo el montón de películas. Entonces ahí tiene una idea de lo que está hablando Mateo, de lo que está hablando Marcos, de lo que está hablando Lucas, de lo que está hablando Juan, el apóstol Juan. Entonces todo este tipo de cosas definitivamente pues le va ayudando. Después de eso puede seguir con las cartas paulinas, son 13 cartas paulinas, están los romanos, después ahí va con todo este orden. ¿Okay? Algunas personas recomiendan también que tome la oportunidad de ir leyendo durante el mes un proverbio y si es posible también acompañarlo con un salmo. El libro de los proverbios tiene 31 capítulos, entonces perfectamente puede ir leyendo un capítulo diario y en cuestión de un mes ya ha leído todos los proverbios. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que al final y al cabo son tiempos muy peligrosos que solo con una verdadera identidad de nosotros con Dios, con su Santo Espíritu, es que podemos entender mejor la palabra de Dios. Que cuando nosotros escuchamos a todo el mundo hablar de Mateo 24, de todo lo que va a acontecer, que habrán rumores de guerra y que habrán guerra entre naciones, que vendrán terremotos, que vendrán tempestades, la persona que no ha leído la palabra del Señor lo escuchó y lo repite como una lora. Pero ya Dios nos ha percibido de todo esto que viene, de todo lo que va a acontecer. Pero lo más importante de todo esto es que como Dios nos ama a nosotros, Él cuida de nosotros, está con nosotros y lo más importante es que Él nos ha percibido de que las cosas que tienen que suceder realmente es más que todo por castigo. ¿Cómo por castigo, hermanos? Si Dios es todo amor, sí, Dios es todo amor, pero también es un Dios justo y es un Dios misericordioso. Si fuese en ese momento nosotros, si tuviéramos nosotros en ese momento una situación de analizar y ver lo que se da en el entorno de todo esto, pues llegará un momento en que nosotros no podríamos entender qué es lo que está sucediendo, pero cuando nos metemos de lleno en la palabra del Señor, entonces sí vamos a lograr discernir por dónde caminar, qué hacer y qué no hacer. Cuando sigo leyendo en el capítulo 2, versículo del 11 al 14, ahora pues, oh Señor Dios de Israel, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano fuerte y por medio de portentos y prodigios, y con tu gran poderío y robusto brazo, y te adquiriste la monblandía que hoy tienes, hemos pecado. Vea que el profeta Baruch lo reconoce y no dice ellos han pecado, dice hemos pecado, Señor, hemos obrado impiamente, inicuamente nos hemos portado, oh Señor Dios nuestro, contra todos tus mandamientos. Aléjese de nosotros la indignación tuya, porque somos pocos los que quedamos ya entre las naciones en que nos dispersaste. Escucha, Señor, nuestros ruegos y nuestras oraciones, y líbranos por amor de ti mismo, y haz que hallemos gracia a los ojos de aquellos que nos han sacado de nuestra patria. Vea qué clase de oración hace el profeta Baruch. Reconoce que hemos pecado. Reconoce que le han fallado a Dios. Y aquí lo primero que hace en el versículo 11 es recordar cómo Dios, ese Dios de Israel, sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud, una tierra donde estuvieron más de 400 años esclavos. Y aparte de eso, también dice
con mano fuerte y por medio de portentos y prodigios y con tu gran poderío y robusto brazo, y te adquiriste la nombrandía que hoy tienes. Es decir, ahí el profeta Baruch está recordando y le está recordando a Dios que no es necesario que lo haga, pero también al pueblo, porque recordemos que la profecía de Baruch era para leerse también en el pueblo, para leerse en la sinagoga. ¿Okay? Él lo dice, él le recuerda a la gente, él le recuerda a la asamblea lo que Dios hizo con sus ancestros, lo que Dios hizo de sacar a su pueblo 400 años después, más de 400 años, vuelvo a lo mismo, lo saca de esa tierra de esclavitud. Pero ¿qué sucede en el mismo desierto, en la misma situación, ya llegando todo esto? ¿Qué es lo que sucede con este pueblo? Es un pueblo de servitud, es un pueblo de mente corta, se le olvida rápidamente todo lo que Dios ha hecho por ellos, lo que Dios hizo por ellos, cómo los sacó de Egipto, cómo los libró, cómo hizo y abrió el mar rojo, cómo les dio alimento en el desierto, cómo les mandó también vestimenta durante 40 años en el desierto, cómo la luna, cómo la columna de fuego durante la noche les calentaba. Se dice que eran más de 2 millones de personas, más de 2 millones de judíos y otras naciones que se habían acercado a ellos, los que durante la madrugada tenían esa columna de fuego para sentir ese calor, pero también durante el día con aquel sol sofocante, más de 50 grados me imagino, aparecía la nube de gloria, de la cual les ayudaba a ellos a protegerse. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que los cuida, ese es el Dios que donde ellos iban, si la nube de gloria se movía, ellos tenían que moverse con el tabernáculo. Si la nube de gloria no se movía, nada más los protegía a ellos del sol, pues ahí se quedaba el tabernáculo y el pueblo se quedaba ahí. Pero todo eso se les olvida, todo eso se les olvidó. Y yo hoy, exactamente hoy, viernes, pregunto, ¿se nos está olvidando a nosotros todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros? Ya prácticamente estamos 2 de diciembre y como lo puse yo en uno de esos estados de WhatsApp, es que no fueron 30 días de bendición los de noviembre. No, es que han sido 334 días. ¿Por qué? Porque todo el año hemos tenido bendición. Todo el año, es cierto, son momentos difíciles, son momentos complicados, pero la mano de Dios nos ha sostenido. Siempre, siempre nos ha sostenido. Entonces es importante que nosotros nos acordemos, que nosotros nos paremos en la brecha, que nosotros sepamos verdaderamente quién es nuestro Dios y qué estamos haciendo nosotros en una forma de idolatría, haciendo cosas idólatras para quitarle el lugar a nuestro Dios. Y como Él es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con absolutamente nadie. Vamos a leer ahí mismo en capítulo 2 también, versículo 30 al 32. Porque yo sé que el pueblo ese no me escuchará, pues es un pueblo de dura cerviz, pero él volverá en sí cuando esté en la tierra de su esclavitud. Aquí está hablando de la tierra de Babilonia, que fueron por 70 años esclavos. Y conocerán que yo soy el Dios suyo, y les daré un nuevo corazón, y entenderán, y oídos, y oirán. Y me tributarán alabanzas en la tierra de su cautiverio, y se acordarán de mi santo nombre. Vea qué palabra es la que Dios está dando en este momento a Baruch, y Baruch la transmite al pueblo. ¿Por qué? Porque es muy consciente que están en la tierra de esclavitud, que están nuevamente esclavos, en esta ocasión por 70 años. Pero también es importante porque al final de todo esto, dice, y conocerán que yo soy el Dios suyo y les daré un nuevo corazón
y entenderán, y oídos y oirán. Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros leemos aquí muchas de los versículos, nos daremos cuenta que es un pueblo de servidura, de dura cabeza, de poco entendimiento, que su sabiduría, su inteligencia prácticamente estaba opacada, y encontramos también que también no les gustaba escuchar. Con costos medio oían. Entonces Dios les está diciendo claramente que les va a dar un nuevo corazón y entenderán, y oídos y oirán. Pero este proceso de los 70 años tuvieron ellos que estar cautivos. ¿Por qué? Porque Dios se cansó de su infidelidad. Dios se cansó que ellos en todo momento fueran hacia deidades paganas, que fueran hacia otros dioses. Entonces Dios los hace esclavos. Simple y sencillamente los hace esclavos. Ahora, vamos al capítulo 3. Recordemos, como lo dije al principio, el libro del profeta Baruch está únicamente en las Biblias católicas. En la Biblia protestante, en la Biblia evangélica no se encuentra. Es parte de los libros libros apócrifos, y es muy importante que, como lo dije al principio, no me voy a meter en situaciones meramente teológicas de que por qué sí, por qué no aparece, que por qué aquí. Simple y sencillamente estoy sacando de acá los comentarios y los versículos de las cuales es un apercibimiento, es algo que Baruch le hace ver al pueblo, y que hoy por hoy esta palabra también es de exhortación para cada uno de nosotros, que es también de consuelo y también de edificación. Así es que seguimos entonces capítulo 3 del versículo 1 al 13. Eso es impresionante lo que pasa aquí. Y ahora, oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a ti dirigen mis clamores, el alma mía angustiada y mi espíritu acongojado. Atiende, oh Señor, y ten piedad, pues tú eres un Dios de misericordia, y apiádate de nosotros, porque hemos pecado en tu presencia. Pues tú, oh Señor, permaneces eternamente, y nosotros, tus hijos, ¿habremos de perder para siempre? Oh Señor Todopoderoso, Dios de Israel, escucha ahora la oración de los muertos de Israel, de los israelitas atribulados y de los hijos de aquellos los cuales pecaron delante de ti y no quisieron escuchar la voz del Señor, Dios suyo, por cuyo motivo se han apegado a nosotros todos los males. No quieras acordarte de las maldades de nuestros padres. Acuérdate, sí, en esta ocasión, de tu poder y de tu santo nombre, porque tú eres el Señor Dios nuestro, y nosotros, oh Señor, te tributaremos la alabanza. Pues por eso has llenado de temor nuestros corazones, a fin de que invoquemos su santo nombre y te alabemos con nuestra cautividad, puesto que detestamos ya la iniquidad de nuestros padres que pecaron en tu presencia. Y he aquí que permanecemos nosotros en nuestro cautiverio, en donde nos tienen tú dispersos, para que seamos el escarnio, la maldición y la hez de los pecadores, en pena de todas las maldades de nuestros padres, los cuales se alejaron de ti, oh Señor Dios nuestro. Escucha, oh Israel, los mandamientos de vida, aplica tus oídos para aprender la prudencia. ¿Cuál es el motivo, oh Israel, de que estés tú en tierra de enemigos? Simple. Ese versículo 10 es fuerte. ¿Cuál es el motivo, oh Israel, de que estés tú en tierra de enemigos? Simple y sencillamente porque Dios los entregó a los enemigos por su infidelidad, por su idolatría, por su falta de compromiso, por su falta de identidad con Dios, con el único verdadero Dios. Versículo 11, y de que hayas envejecido en país extranjero, te hayas contaminado entre los muertos, y de que ya se te cuente en el número de los que descienden al sepulcro. ¿Cuántas personas murieron?
en esos 70 años de esclavitud, que estuvieron esclavos, que estuvieron en cautiverio en Babilonia. Eso es fuerte. Eso es muy fuerte. Entonces, seguimos. Ok. Versículo 12. Es por haber tú abandonado la fuente de la sabiduría. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Dios. Dios nos hizo sabios, nos hizo inteligentes, nos hizo prudentes, nos hizo con discernimiento en el espíritu. Es por haber tú abandonado la fuente de la sabiduría. El versículo 12 lo dice claramente. Porque si hubiese andado por la senda de Dios, hubieras vivido ciertamente en una paz o felicidad perdurable. Y este mensaje y este versículo se lo quiero dejar a cada uno de ustedes, porque yo soy el primero que debo tomarlo. Porque si hubieses andado, Marco Benicio Sánchez Miranda, por la senda de Dios, hubieras vivido ciertamente en una paz o felicidad perdurable. En mi juventud yo me aparté del camino. En mi juventud hice loco. En mi juventud hice desastres. En mi juventud, mi ego, mi yo, era el que estaba en lugar de Dios. Así de simple y así de fuerte. Porque si hubieses andado por la senda de Dios, y eso es un mensaje para cada uno de ustedes, como ya lo tomé para mí, hubieras vivido ciertamente en una paz o felicidad perdurable. Y es que son tantas cosas, son tantos distractores, son tantas situaciones que pasan, que acontecen, que al final de todo esto, lo que hacen es empezar y llegan a quitarle a uno por completo el enfoque de quién es verdaderamente Dios. Viene el capítulo 4, lo voy a leer un poquito más rápido. Recuerde que estamos hablando sobre la sabiduría. La sabiduría, este es el libro de los mandamientos de Dios y de la ley que subsiste eternamente. Todos los que la abrazan llegarán a la vida verdadera, mas aquellos que la abandonan van a parar en la muerte. Conviértete, oh Jacob, y tenla asida. Anda a la luz de ella por el camino que te señala con su resplandor. No des tu gloria a otro pueblo, ni tu dignidad a una nación extraña. Dichosos somos nosotros, oh Israel, porque sabemos las cosas que son del agrado de Dios. ¿Conoce o no conoce usted el agrado de Dios? Lo que a Él le agradece, lo que a Él le agrada que nosotros hagamos. Por supuesto, si Él los conoce desde antes de la creación del mundo. Él ha estado con nosotros desde antes de la creación del mundo. Sigo. Ten buen ánimo, oh pueblo de Dios, tú que conservas el nombre de Israel. Benditos habéis sido vosotros a las naciones, pero no para que seáis aniquilados, sino para haber provocado la indignación de Dios. Por eso fuisteis entregados a los enemigos. Pues exasperasteis a aquel Señor que os crió, al Dios eterno, ofreciendo sacrificios a los demonios en lugar de Dios. Porque echasteis en olvido al Dios que os crió y llenasteis de aflicción a Jerusalén, nuestra nodriza. Porque ella vio venir sobre vosotros la ira de Dios y dijo: escuchad, oh ciudades vecinas de Sión, Dios me ha enviado una aflicción grande. Pues yo he visto la esclavitud del pueblo mío, de mis hijos e hijas, a la cual el Eterno os ha conducido. Porque yo los crié con gozo, pero con llanto y con dolor los he dejado. Ninguno se alegra al verme viuda y desolada.
Desamparada he sido de muchos por causa de los pecados de mis hijos, los cuales se desviaron de la ley de Dios. Y desconocieron sus preceptos y no anduvieron por el camino de los mandamientos de Dios, ni con la justicia siguieron por las sendas de su verdad. Vengan las ciudades vecinas de Sión y consideren y lamenten conmigo la esclavitud a que el Eterno ha reducido a mis hijos e hijas. Porque el Señor hizo venir contra ellos una nación remota, nación perversa y de lengua desconocida. Versículo 16. La cual no ha respetado al anciano, ni ha tenido piedad de los niños, y le han arrancado a la viuda sus queridos hijos, dejándola sin ellos desolada. Vea el precio que se paga por estar en una situación meramente de desobediencia a Dios. Eso es fuerte, eso es muy fuerte. Esto es simple y sencillamente porque Dios decidió venir y tomar cartas en el asunto. Cuando se vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, de acuerdo a los estudios que se han hecho muy profundos de personas de mucho respeto, de mucho conocimiento en la Biblia, lo que se dice es, no fue tanto la situación de índole sexual, sino las aberraciones que había de comportamiento sexual. Cuando hablamos de esto, estamos hablando que ya era abusos a nivel de pederastras, a nivel de pedofilia, a nivel de abusos con los niños, y recordemos que Jesús es muy claro con respecto a los niños. Él los defiende, él los dice, dejar que los niños vengan a mí, y esta situación, este comportamiento, definitivamente a más de uno les trajo como consecuencia que Dios se hartara literalmente de la gente de Sodoma y Gomorra y trajese en todo momento el juicio. ¿Dios traerá juicio para el 2023? Sí. Que Dios pero es que vuelvo a lo mismo, que Dios es un Dios de amor, sí, pero es un Dios de justicia. Que Dios va a empezar a tratar fuertemente podando los altares, sí lo va a hacer. Que el 2023 va a ser un año muy complicado, muy delicado, sí, así va a ser. Que lo único que podemos hacer es confiar en Dios de que Él va a tener control total de las cosas, sí, que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Pero nosotros no podemos darnos el lujo de apartarnos del camino. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, sí, nos vamos a ir por acá y que Dios quede por ahí. ¿Por qué? Porque son tiempos sumamente peligrosos. Vea cómo el profeta Baruch, en esta Biblia católica, exhorta y hace ver al pueblo de Israel el por qué está cautivo, el por qué estuvieron 70 años en esclavitud, en esa cautividad. Dice capítulo 5, también del versículo 1 al 9, que es, digamos, como la corona, como la cereza al pastel. Desnúdate, oh Jerusalén, de vestido de luto correspondiente a tu aflicción, y vístete del resplandor de la magnificencia de aquella gloria perdurable que te viene de Dios. Te revestirá el Señor de una doble manto de justicia o santidad, y pondrá en tu cabeza una diadema de honra sempiterna, pues en ti dará a conocer Dios su magnificencia a todos los hombres que existen debajo del cielo. Porque tu nombre, el nombre que se impondrá a Dios para siempre será este: la paz o felicidad de la justicia y de la gloria de la piedad. Versículo 5. Levántate, oh Jerusalén, y ponte en altura y dirige tu vista hacia los hijos desde el oriente hasta el occidente, en virtud de la palabra del santo, gozándose en la memoria de su Dios. Porque se partieron de ti a pie, llevados por los enemigos, el Señor, empero, te los volverá a traer conducidos con el decoro y magnificencia de Dios o príncipes del reino. Magnificencia de hijos o príncipes del reino.
porque Dios ha decretado abatir todo monte empinado y todo peñasco de la tierra para que Israel camine sin demora para la gloria de Dios. Aún las selvas y todos los árboles aromáticos harán sombra a Israel por mandamiento de Dios, porque Dios guiará alegremente a Israel por el esplendor de su majestad mediante la misericordia y la justicia de él vienen, que de él vienen. ¿Ok? Ahora sí. Esto sería, digamos, lo que, bueno, no digamos, es realmente la profecía de Baruch al pueblo de Israel. Les hace ver qué fue lo que sucedió, por qué fue que Dios los mandó cautivos estos 70 años. Y viene el capítulo 6, que fue incorporado a esta parte de Baruch, pero realmente debería pertenecer a Jeremías, porque debería estar en el libro de Jeremías, porque dice copia de la carta que envió Jeremías a los judíos cuando habían de salir para Babilonia, en cautiverio, ¿verdad? A donde los había conducir cautivos al rey de los babilonios, en que les hace saber lo que Dios les había mandado. Sosténganse porque esto es fuerte. Sosténganse porque esto es duro. Cómo verdaderamente el profeta Jeremías les hace ver, porque esto estaba siendo leído y debía ser leído en todas las sinagogas. ¿Por qué? Porque era Dios hablando a través del profeta Jeremías, y como Baruch era el que escribía, entonces también se incorpora acá. Dice: por los pecados que habéis cometido en la presencia de Dios, seréis llevados cautivos a la Babilonia por Nabucodonosor, rey de los babilonios. Llegados pues a Babilonia, estaréis allí muchísimos años y por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Recordemos que son 70 años que estuvieron ahí. Después de lo cual os sacaré de allí en paz. Ahora bien, vosotros veréis a Babilonia dioses de oro, y de plata, y de piedra, y de madera, llevados en hombros, que causan un temor respetuoso a las gentes. Guardaos, pues, vosotros de imitar lo que hacen los extranjeros, de modo que vengáis a tenerlos, o respetarlos, y a conseguir temor de tales dioses. Cuando veáis, pues, detrás o delante de ellos la turba que los adora, decid allá en vuestro corazón: oh Señor, solo a ti se debe adorar, porque mi ángel con vosotros está, y yo mismo tendré cuidado de vuestras almas, puesto que la lengua de los ídolos limada fue por el artífice y muda se queda, y aunque están ellos dorados y plateados, son un mero engaño e incapaces de poder hablar. Y al modo que se hace con una doncella amiga de engalanarse, así echando mano del oro, los adornan con esmero. A la verdad, los dioses de ellos tienen puestas sobre la cabeza coronas de oro, oro que después juntamente con la plata les quitan los sacerdotes a fin de gastarlos ellos para sí mismos. Y aún lo hacen servir para engalanarse a las barragadas, a las rameras, y a veces recobrándolo de ellas, adornan con él a sus dioses. Sin embargo, que estos dioses no saben librarse del orín y de la polilla, y después que los han revestido de púrpura, les limpian el rostro con motivo del muchísimo polvo que hay en sus templos. Tienen también el ídolo un cetro en su mano, como lo tiene aquel que es juez o gobernador de un país, mas él no puede quitar la vida ni dañar al que lo ofende. Tiene igualmente en su mano la espada y la segur, mas no puede librar a sí mismo de la guerra, ni de los ladrones, por todo lo cual podéis echar de ver que no son dioses. Y así no tenéis que temerlos, porque los tales dioses son como una vasija hecha a pedazos, para nada sirven.
colocados que se hallan en una casa o templo, sus ojos se cubren luego del polvo, se levantan los pies de los que entran. Y al modo que al que ofendió al rey, se le encierra dentro de muchas puertas, y como se practica como un muerto que se lleva al sepulcro, así aseguran los sacerdotes las puertas con cerradura y cerrojos, para que los ladrones no despojen a los dioses. Enciéndeles también delante de muchas lámparas, mas no pueden ver ninguna de ellas. Son los tales dioses con las vigas de una casa. Dicen que unas sierpes que salen de la tierra las lamen el interior, cuando se los comen a ellos y a sus vestiduras sin que ellos lo perciban. Negras se vuelven sus caras del humo que hay en su casa. Sobre su cuerpo y sobre su cabeza vuelan las lechuzas y las golondrinas y otras aves, también los gatos andan sobre ellos. Por donde podéis conocer que los tales no son dioses, y por lo mismo no le temáis. Además de esto, el oro que tienen es para bien parecer. Si alguno no los limpia del orín, ya no relucirán, ni aun cuando los estaban fundiendo en el crisol sintieron nada. Y a pesar de que no hay de ellos espíritu alguno, fueron comprados a sumo precio. Llevados son en hombros como los que tienen pies, que no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también aquellos que los adoran. Por eso, si caen en tierra, no se levantan por sí mismos, ni por sí mismos se mantendrán. Si algunos los ponen en pie y los han de poner delante de las ofrendas como a los muertos. Estas ofrendas las venden y las malgastan sus sacerdotes, y también sus mujeres roban para sí, no dan nada de ello al enfermo ni al mendigo. Tocan los sacrificios de ellos las mujeres paridas y las menstruosas. Conociendo pues por todas estas cosas, que los tales no son dioses, no tenéis que temerles. Mas, ¿cómo es que los llaman dioses? Es porque las mujeres presentan dones a estos dioses de plata y de oro y de madera. Y los sacerdotes que están en las casas o templos de ellos, llevándole rasgadas sus túnicas y raído el cabello y la barba, y con la cabeza descubierta. Y rugen dando gritos en la presencia de sus dioses, como se practica en la cena, y convite con un muerto. Los sacerdotes les quitan a los ídolos sus vestidos y lo hacen servir para vestir a sus mujeres y a sus hijos. Y aunque a los ídolos se les hiciera algún mal o algún bien, no pueden volver la paga correspondiente, ni pueden poner un rey, ni pueden quitarlo. Y asimismo, ni pueden dar riquezas, ni tomar venganza de nadie. Si alguno les hace un voto y no se lo cumple, ni de eso se quejan. No pueden librar a un hombre de la muerte, ni amparar al débil contra el poderoso. No restituyen la vista a ningún ciego, ni sacarán de la miseria a nadie. No se compadecerán de la viuda, ni serán bienhechores de los huérfanos. Semejantes son a las piedras del monte estos sus dioses de madera, que piedra, de oro, de plata, confundidos serán sus adoradores. ¿Cómo, pues, puede juzgarse y decirse de los tales son dioses, cuando aún los mismos caldeos lo desprecian? Así que oyen que uno no puede hablar porque es mudo. Le presentan a Bel, no es Abel, sino a Bel, rogándole que lo hagan hablar.
como que si tuviesen sentido aquellos que no tienen movimiento alguno, y ellos mismos, cuando lleguen a desengañarse, los abandonarán, pues ninguno sentido tienen sus dioses. Las mujeres, empero, ceñidas de cordones, se sienten en los caminos quemando el terrón o en el desecho de la aceituna. Y así que alguno de ellas, atraída por algún pasajero, ha dormido con él, se hiere a su compañera de que no ha sido escogida como ella y que no ha sido roto su cordón o cinta. Y todas cuantas cosas hacen en honor a sus ídolos están llenas de engaño e infamia. ¿Cómo pues podrá entonces nunca juzgarse o decirse que los tales sean dioses? Han sido fabricados con carpinteros y por plateros. No será otra cosa que aquello que quieren los sacerdotes. Los artífices mismos de los ídolos duran poco tiempo. ¿Podrán pues ser dioses aquellas cosas que ellos mismos fabrican? Mentira y oprobio es lo que dejan a los que han de nacer, porque si sobreviene alguna guerra o desastre, los sacerdotes andan discurriendo dónde guarecerse con aquellos sus dioses. ¿Cómo, pues, pueden merecer jamás el concepto de dioses aquellos que ni pueden librarse de la guerra ni sustraerse de las calamidades? Porque siendo como son cosa de madera, dorados y plateados, conocerán después al fin todas las naciones y reyes que son un engaño, viendo claramente cómo no son dioses, sino obras de las manos de los hombres, y que nada hacen ellos en prueba de ser dioses. Pero, ¿de dónde se conoce que no son ellos dioses, sino obras de las manos de los hombres, y que nada hacen en prueba de que son dioses, en que ellos no ponen rey de ningún país, ni pueden dar la lluvia a los hombres, no decidirán ciertamente las contiendas, ni librarán de la opresión de las provincias, porque nada pueden, son como las cornejitas, las cuales ni vienen a ser aves del cielo ni animales de la tierra. Porque si se prendiere fuego en el templo de los dioses, esos de madera, de plata y de oro, a buen seguro que echarán a huir sus sacerdotes y se pondrán en salvo, pero ellos se abrazarán dentro del mismo que las vigas. Ni harán resistencia a un rey en tiempo de guerra. ¿Cómo, pues, puede creerse ni admitirse que sean ellos dioses? No se librarán de ladrones, ni de salteadores, unos dioses que son de madera y de piedra, dorados y plateados, porque aquellos pueden más que ellos. Y les quitarán el oro y la plata y el vestido de que están cubiertos, y se marcharán, sin que los ídolos puedan valerse a sí mismos. Por manera que vale más de un rey que muestra su poder o cualquier mueble útil en una casa, la cual se precia al dueño, o la puerta de la casa que guarda a los que hay dentro de ella, que no los falsos dioses. El Señor ciertamente, y la luna y las estrellas que están puestas para alumbrarnos y sernos provechosas, obedecen puntualmente al Creador. Asimismo el relámpago se hace percibir, todo aparece y el viento sopla por todas las regiones. Igualmente las nubes, cuando Dios les manda recorrer todo el mundo, ejecutan lo que se les ha mandado. El fuego, también enviado de arriba para abrasar los montes y los bosques, cumple lo que se le ha ordenado. Mas estos ídolos, ni la belleza ni la virtud que parecen a ninguna de estas cosas. Y así no debe pensarse ni decirse que los tales son dioses, cuando no pueden ni hacer justicia ni servir en cosa alguna a los hombres. Sabiendo, pues, que ellos no son dioses, no tenéis que por qué temerlos, pues ni enviarán maldición ni bendición a los reyes.
ni muestran tampoco a los pueblos las estaciones de los tiempos, ni lucen como el sol, ni alumbran como la luna. Mas todos aquellos valen las bestias, y las cuales pueden huir a refugiarse, cuyo cubierto y valerse de sí mismas. De ninguna manera son dioses, como es evidente. Por tanto, pues no tenéis que temerlos, porque así, porque así como no es buen guarda en el melonar un espantajo, así son sus dioses de madera, de plata y de oro. Son como la espina blanca que todo un huerto, sobre la cual viene a posar toda suerte de pájaros. Asemejanse también esos dioses suyos de madera, dorados y plateados, a un muerto que yace entre las tinieblas del sepulcro. Por la púrpura y escarlata, los cuales veis que se apolillan sobre ellos, conoceréis claramente que no son dioses. Ellos mismos son al fin pasto de la polilla. Perdón. Y servirán de aprobio al país. Mejor de todo es el varón justo, el cual no conoce los ídolos, porque estará bien lejos de la ignominia. ¿Qué significa ignominia? Porque muchas veces leemos y no sabemos qué estamos leyendo. Pérdida del buen nombre, deshonor, una afrenta pública, una vergüenza, una infamia. ¿Okay? Entonces, ya para finalizar, ese capítulo 6, que realmente es de Jeremías, se los trae. Y es que las tinieblas han traído tanta confusión que entonces empezamos a hacernos diositos chiquitos. Empezamos a hacer esculturas, empezamos a hacer cosas de yeso, empezamos a hacer cosas de madera, empezamos a hacer cosas de metal. Pero, y al final de todo esto, le terminamos dando el lugar a estas cosas y no al verdadero y único Dios. Así es que ese es el tema de hoy, el profeta Baruch. Algo para el tiempo de hoy, como definitivamente. Primero Dios, nos estamos viendo en 8 días, si Él así lo permite. Sea cada uno de ustedes bendecidos en el nombre del Señor. Espero que este tema de hoy haya traído revelación a cada uno de ustedes, independientemente del credo religioso que usted tenga. Simple y sencillamente, si estamos idolatrando cosas, si estamos idolatrando nuestros propios hijos, nuestra propia esposa, nuestra propia empresa, nuestro propio ministerio, esa altivez, esa arrogancia, esa prepotencia, se nos olvida por completo que el dador de la vida, que es el que nos provee, que es el que está con nosotros siempre, que es el que nos alimenta, es aquel que verdaderamente nosotros debemos darle la honra y la gloria al Señor. Así es que sean cada uno de ustedes, en el nombre del Señor, bendecidos. Nos vemos en 8 días, si el Señor así lo permite. Fuerte abrazo. Y estamos para servirles. Ya saben, día lunes el hermano Carlos Leitón, el día martes el pastor Iber Luis Prado Méndez, y el día viernes su servidor Marco Benítez Sánchez Miranda. Y también algunas veces nuestra hermana Flora Hernández nos está apoyando. Recuerden, por favor, dejar acá abajo en esta transmisión la petición de oración para que nuestras hermanas, lideradas por Ana Prado, pues nos colaboren en todo momento. Queda cada uno de ustedes bendecidos, como les dije anteriormente, y vamos a estar orando también por muchas personas que nos han hecho estas peticiones de oración. Fuerte abrazo, que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Se les ama, se les quiere y vamos adelante como poderoso gigante. Bendiciones.